Gracias por dejarnos tus enlaces también. Tiene la palabra Héctor López Bajo, que nos presenta su experiencia, casos históricos, experiencias de pensamiento histórico en la educación de adultos. Adelante, Héctor, cuando quieras. Muchas gracias, Marian. Buenos días a todos, a los participantes y también felicidades a los organizadores por lo que está saliendo todo y con la complejidad que tiene pues organizar una cosa así, además en un formato también virtual y completamente con medios muy limitados. Bueno, yo os voy a contar en este breve espacio de 10 minutos mi experiencia, una experiencia metodológica, una experiencia que llevo haciendo en mi centro como profesor de Geografía e Historia durante los últimos 4 años. Por tanto, es una experiencia que he ido también desarrollando y mejorando con la práctica, y también está inserta en una tesis doctoral que llevo haciendo ya también en todos estos años y que ya está a punto todavía me queda un poco, pero ya está en la recta final. Y, por tanto, también ha conllevado un elemento también como de reflexión sobre la propia práctica. Animo desde aquí a todo el mundo que se esté pensando hacer una tesis doctoral, que se anime con la educación de adultos porque tiene un potencial increíble y además hay muy poquitas tesis doctorales. Bueno, ahora os voy a comentar, os voy a pasar una presentación, pero en principio la metodología que os voy a presentar, que os voy a mostrar, es una metodología en el área de ciencias sociales. Tiene el objetivo principal de fomentar el pensamiento histórico, el pensamiento crítico en la educación de adultos, sobre todo usando técnicas científicas propias del trabajo del investigador, ¿vale? Voy a pasar a compartir la presentación que he realizado. Bueno, en primer lugar, comentaros, ahora os explico un poco más en concreto lo que son los casos históricos, pero la idea es esa, es experiencias de pensamiento histórico en la educación de adultos. Es una metodología que está integrada en una metodología ordinaria del ámbito de ciencias sociales, en el currículo ordinario. La he realizado en el nivel 2 de secundaria, que es tercero y cuarto de la ESO, en el centro donde trabajo, que es el CEPA Distrito Centro de Madrid. Y bueno, los objetivos principales, como os decía antes, es básicamente un enfoque que es metodológico, que he ido desarrollando metodológico, pero también tiene un enfoque importante curricular. Y esto quiero comentar un poco, y sobre todo a colación de lo que comentó el secretario de Estado, Alejandro Tiana, que la educación de adultos tiene que tener un currículo específico, adaptado a las singularidades propias del centro de los adultos, de la andragogía, del aprendizaje del adulto. Y esto es muy importante porque los currículos actuales, por lo menos el que yo conozco en la Comunidad de Madrid, son currículos muy academicistas que simplemente juntan los currículos, los contenidos de la educación secundaria obligatoria. Por ejemplo, juntan los contenidos de primero y segundo de la ESO en el nivel 1. No tienen una especificidad propia de adultos. Y eso es muy interesante. Entonces, yo reaccionando un poco ante esta organización del currículo, pues ya desde hace como os decía, 4 años, comencé a hacer una organización metodológica y curricular que está también un poco, sin despreciar, lógicamente, el contenido, que es fundamental en las ciencias sociales, pero incidiendo también en competencias que son claves en la formación del desarrollo del adulto y que lo centro también a nivel metodológico y a nivel evaluativo. Las competencias que voy a trabajar en esta metodología pues son competencias principalmente competencias comunicativas, escritas y orales. Veréis que los alumnos tienen que escribir textos incluso científicos, relatos, crónicas, tienen que escribir y lógicamente las competencias comunicativas son claves en cualquier competencia de las ciencias sociales. Y también orales, porque hay exposiciones, hay debates. Os comentaré brevemente uno que tengo en esta exposición, pero también trabajamos en las competencias comunicativas pues a nivel general. Luego las competencias más propias un poco de las ciencias sociales, pero en concreto las de pensamiento crítico y pensamiento histórico. Se trabaja el razonamiento histórico pues a través de los acontecimientos históricos que trabajamos, pero también la crítica de fuentes históricas, pues eso, uso de diferentes versiones, crítica del contexto de las fuentes,
bueno, que yo creo que son elementos que son de mucha vigencia en la actualidad, donde es fundamental el uso a través de la información, de ir desarrollando un pensamiento crítico en relación a la información y en la búsqueda de las fuentes primarias, secundarias, etcétera. Y luego una competencia que es clave en todo trabajo con adultos, que es el de autonomía, el de autoaprendizaje y aprender a aprender, que es ser un elemento que debe tener todo, que es como una aspiración que tenemos que tener los docentes en adultos, que es que los adultos poco a poco vayan ganando en madurez y en autoaprendizaje, sobre todo en el concepto clave que es un poco un concepto vertebrador de la educación de adultos, que es el aprendizaje para toda la vida. Ya no se aprende solo en la escuela, se aprende durante toda la vida, y ese concepto, que es articulador de la educación de adultos, tiene que estar ahí. Bueno, os voy a comentar mi metodología, brevemente, lógicamente. Pues lo llamo casos históricos porque al final los casos históricos son unos pequeños, son proyectos de investigación histórica que tienen que realizar un trabajo brevemente de historiador, pero de tiempos cortos históricos, de acontecimientos, sucesos muy relevantes, que sean muy relevantes, pero que de alguna forma que están muy acotados en el tiempo. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de un juicio, el juicio a Luis XVI, un acontecimiento muy concreto que lógicamente está integrado en otros acontecimientos más generales, más de tiempo largo, la Revolución Francesa, etc. Los alumnos tienen que trabajar brevemente, como si fueran historiadores, usando fuentes para ir trabajando estos acontecimientos. Y finalmente tienen que hacer una crónica, como si fuera un ensayo histórico, sobre este acontecimiento de tiempo corto. La metodología tiene diferentes pasos. Empezamos con una metodología más expositiva, que os pongo aquí, que tiene que ver con, lógicamente, una exposición, una metodología donde el profesor empieza con clases más, digamos, expositivas, pero siempre intentando buscar que sean dialógicas. La metodología clave en la educación de adultos es que sea dialógica, ya sea digital o presencial, pero que se busca que el alumno tenga un conocimiento del tiempo largo, ¿no? Del tiempo largo donde está inserto ese tiempo corto. En este caso, el tema es transformaciones políticas en la edad contemporánea, revoluciones del siglo XVIII y siglo XIX. Se da una visión cronológica muy general. Lógicamente, se da la parte de la unidad didáctica. Esta es una parte simplemente expositiva, una parte de explicación, que es una parte donde el alumno va estructurando cronológicamente los acontecimientos, un desarrollo conceptual, se va definiendo bien los conceptos. Bien. Y luego llega la parte del trabajo personal del alumno, que es un trabajo que es el caso histórico, que es, pues, en este caso es el juicio a Luis XVI. Yo les planteo una serie de fuentes que son fuentes, no es un relato, no les planteo el relato, digamos, del juicio, simplemente fuentes fragmentadas, ¿vale? Como si fuera un puzzle, fuentes fragmentadas. Algunas tendenciosas de parte, versiones de algún personaje. Otras falsas me las invento yo, porque uno de los objetivos es que ellos documenten las fuentes y que tengan una perspectiva crítica. Visuales, gráficas, bueno, aquí os pongo algún ejemplo, pues desde un discurso de un personaje de Robespierre hasta la Constitución de 1791. Y de esto tienen que ir sacando el relato. No es nada fácil, pero es el trabajo del historiador. Van sacando de diferentes fuentes el relato. ¿Vale? Fuentes visuales, fuentes escritas y también la descripción de la fuente. Bien. Al final tienen que hacer una crónica, bien, y además justificada como si fuera un ensayo. Tienen que citar las fuentes, se trabaja la intertextualidad y en esa crónica es un trabajo individual. Y hay un tercer paso, que es la representación. Como todo proyecto, porque al final esto es un trabajo de proyectos, hay una representación. En otros casos históricos que tengo, pues hay desde un blog hasta un diario, como si fueran periodistas de la historia. Bueno, en este caso hay una simulación teatralizada del debate histórico del juicio de Luis XVI. Tienen que preparar a partir de lo que han estudiado en las fuentes, pues, y aquí fijaros, tengo alguna imagen
esto lo he ido evolucionando, al principio era un poco más serio, al final ya me he disfrazado, he perdido la vergüenza y hacemos aquí un trabajo en común, pues el juicio teatralizado, que es unos alumnos trabajando en colectivo, preparan la defensa, otros alumnos preparan son, digamos, los fiscales y al final tienen que argumentar históricamente con argumentos legales por qué, de qué se le acusa, de qué no se le acusa, con debates, digamos, y se forma un debate muy interesante. Y bueno, lo llevamos trabajando varios años bueno, y a ellos les encanta y es una forma también de que trabajen pues estas competencias que os comentaba al principio, que son sobre todo las competencias orales escritas, el pensamiento crítico histórico y el autoaprendizaje. Finalmente, hay una prueba de evaluación donde se busca que relacionen causalmente ese caso histórico con el acontecimiento más de tiempo largo, o sea, que relacionen la trascendencia que tiene ese juicio con la Revolución Francesa o con otras revoluciones del siglo XIX y del siglo XX. Bueno, pues esta es más o menos mi presentación. Como esto, lógicamente, tiene mucha amiga, porque yo también utilizo unas rúbricas para trabajar la evaluación de estas competencias, etcétera. Si alguien tiene alguna duda, pues me puede escribir en este correo electrónico y yo no tengo ningún problema de explicaros todo, o mi Twitter, que es Héctor López Bajo. Pues más o menos esta es mi exposición y simplemente ahora paso la palabra a Mariam y paso la ponencia a Daniel. Sí, a Daniel. Muchas gracias, Héctor. Te digo lo mismo que Olga. 10 minutos no bastan. Nos quedamos con la miel en los labios.